Así es, le damos la bienvenida a Luciano Vigoni. Él es licenciado en Ciencias Políticas, es exdirector del programa Nueva Oportunidad, que también quiero referenciar sobre este programa en un rato, y referente territorial. Bueno, él viene hablando muchísimo sobre el tema. Nosotros recién en el comentario analizábamos, por un lado, la ansiedad que se generan los jóvenes y la angustia, y en una de las notas recientes de Luciano, él habla mucho de estos dos puntos. Te damos la bienvenida, Luciano. Te saludan Lautaro y Noelia. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo les va? Buen día. Un placer estar. Hace 20 minutos más o menos que me conecté. La verdad que un placer escucharlos y que le hayan dedicado el tiempo que le han dedicado a este tema, porque bueno, está muy subestimado y bueno, es una alegría que lo puedan trabajar como lo han laburado. Así que nada, muy contento por la invitación. No, por favor, muchas gracias a vos. Realmente es un tema que nos preocupa porque está ganando mucho terreno, está ganando terreno fundamentalmente en pibes y pibas de barrios. Bueno, vos tenés un trabajo territorial. Yo recién hablaba del programa Nueva Oportunidad porque cuando hablamos de políticas públicas, estos programas son esenciales para el acompañamiento de los pibes y pibas y para la contención. Por eso también nos interesa tu mirada sobre lo que vos pudiste ver, bueno, cuando fuiste director de este programa. Bueno, yo estuve en el programa desde el inicio, del 2013 al 2019, y después del 2019 al 2022 en la municipalidad. El programa siempre estuvo más orientado al trabajo con jóvenes y nace en la ciudad muy vinculado a las violencias, ¿no? Sin embargo, eso se fue corriendo porque el programa siempre estuvo muy orientado a poder laburar desde lo vincular con los pibes. Nosotros hace más o menos 2 años que venimos viendo el fenómeno de los casinitos. Te diría que post pandemia, en la pandemia se da un fenómeno particular que es la provincia de Santa Fe, levanta las restricciones y empieza a habilitar el juego virtual legal. Y de la mano de eso va apareciendo toda una serie de plataformas ilegales que empiezan a ocupar un lugar muy central en la vida de los pibes y las pibas. Ustedes hicieron un recorrido muy profundo sobre lo que enuncia este informe, que es lo que nosotros evidenciamos en pleno mundial, pero también en nuestro campeonato local y en cualquier lugar, que es cómo los sitios de apuesta empiezan a ocupar un lugar central en el deporte, en la publicidad y en el ocio, mostrando que allí hay un dinero circulante importante. Bueno, hay una autora que es muy interesante, siempre la cito, que es Rita Segato. Rita Segato dice, pensemos en la economía en 2 variables. En la variable en blanco, que es la que circula y la que todos vemos, y pensemos en la segunda economía. Y ahí ubicamos al narcotráfico, a la venta de armas, a la prostitución, y ahí ubicamos también a las casas de apuesta y al juego clandestino. Bueno, este dinero se circula de un lado para otro. Entonces, lo que estamos observando es que indudablemente todo este fenómeno no solamente tiene que ver con el dinero circulante, sino que también por debajo esconde una serie de cuestiones que tienen que ver con un dinero que no genera producción, con un dinero que no genera trabajo, que se circula y que se acumula y que en los territorios particularmente va generando una perforación que, como ustedes decían, tiene que ver con el endeudamiento, pero también tiene que ver con la salida económica, pero también tiene que ver con la angustia, pero también tiene que ver con varias dimensiones juntas. Yo ahora, si quieren, le hago un breve repaso de lo que es el casinito y qué es esa plataforma ilegal, pero sí decirle que hay algo que ustedes plantearon y que ocupa un lugar central, que es el endeudamiento. Hoy nosotros estamos atravesados a todo sector por una lógica de endeudamiento que va generando cada vez más hostilidades y que territorialmente esto se profundiza, porque desde una mirada muy humilde, lo que voy percibiendo es que el narcotráfico va diversificando sus ingresos, va diversificando la forma en que circula ese dinero ya no se transforma únicamente en dólares a partir de las cuevas o de transferir ese dinero al blanco, sino también a partir del prestamismo y a partir de las plataformas. Entonces esto quiere decir que en la presencia territorial de la subsistencia, de la cotidianidad, en una Argentina que está muy quebrada, en una Argentina que corta el mercado interno, que destruye el sector productivo, lo que permite la subsistencia, lo que permite el ocio, lo que permite adquirir algún bien para seguir viviendo, tiene que ver con este dinero ilegal que circula
que es del narcotráfico, que es del prestamismo y que también es de los casinitos ilegales. Digo, dicho esto, perdón. Sí. ¿Qué tal, Luciano? No, quería consultarte con la experiencia en el tema y la visión en el territorio. ¿Qué, qué le está faltando hoy, bueno, hoy a la política pública? Apreciación mía, gobierno provincial y nacional, mucho no están ayudando, pero que si tuvieras que señalar o que dimensionar qué está faltando en el debate de las políticas públicas, porque mientras preparábamos este informe, algo de lo cual repasábamos es que, por ejemplo, a nivel nacional hay media sanción para un proyecto de regular fuertemente este contenido. Sin embargo, el Ejecutivo manda un nuevo proyecto que se preocupa por la legalidad o la ilegalidad solamente de los sitios de apuestas. ¿Estás notando que no se llega a dimensionar o que hay una deliberada omisión en el debate político en torno al tema? Mira, yo creo que ahí tenemos dos grandes dificultades en términos de la política. Uno es lo invisibilizado que está el tema y lo poco conectado que está la clase política con los padeceres de lo que le pasa a la grande mayoría. La distancia entre lo que pasa a nivel territorial con una familia que tiene que pedir un préstamo para ir al hospital, que se termina endeudando en 100.000 pesos y termina devolviendo 500.000 pesos. La soledad que hoy tiene la comunidad frente al endeudamiento a quien presta dinero, ya sea entre la tarjeta de crédito que es legal o el prestamista territorial. Y lo que acontece con la política es total. Entonces, lo primero tiene que ver con las normas, obviamente, pero para mí lo más fundamental en esto está en que el Estado dejó de acompañar la vida. Y cuando digo acompañar la vida significa que los pibes puedan ir a la escuela, pero que también los pibes puedan tener acceso a la cultura, puedan tener acceso al deporte, pueda discutir el Estado, esto que vos decías del gobierno provincial, nacional, le agrego al local, que es pensar el trabajo. El trabajo fue, en la historia de nuestro país, en la historia de la humanidad, lo que permite la constitución del sujeto, lo que nos permite, lo que nos da identidad. Bueno, indudablemente hay una transformación en el trabajo que es global, que no es responsabilidad de este gobierno, del anterior y demás. Ahora, la política no puede mirar para otro lado en relación a de qué va a laburar la privada y cómo acompañamos la vida de la privada para que llegue el momento del trabajo y se pueda insertar. Entonces, hoy tenemos tasas récord de suicidio, no es la tasa de homicidio la central, es la tasa de homicidio es la de suicidio. Por primera vez está por encima de los accidentes de tránsito. Tenemos pibes que se están criando solos, no porque no tengan madre, porque no tengan padre, porque el consumo problemático atraviesa, porque las cuestiones económicas atraviesan, porque las múltiples violencias la atraviesan, y la política está en una de reproducirse a sí misma. Y cuando hablo de la política, hablo de la dirigencia política, pero también de la judicial, de la empresarial, de la comunicacional, porque nosotros tenemos un gran problema, que es un no acuerdo o una no discusión de los grandes temas, que tiene que ver con qué producimos, con poder pensar una Argentina en la que entre en todo, en donde algunos sectores se desarrollan en el largo plazo, y lo mismo con la política pública. Acompañar la vida no puede ser 2 años, un programa de 2 días a la semana. Acompañar la vida implica que uno acompaña desde que el pibe se levanta hasta que se acuesta, desde el momento del que nace hasta el que tiene 24, 25, 30 años y puede ingresar a un primer empleo. Yo creo que la gran definición es, y aseguro por conocimiento del tema y por seguir estudiando la temática de jóvenes y de políticas públicas, no es un gasto que no se pueda afrontar el Estado. Rosario tiene 330 clubes, de los cuales hay una parte importante que obviamente se sostienen por el esfuerzo de los socios, por las comisiones directivas y demás, pero hay una cantidad de clubes que no pueden ser sostenidos a venta de pollo y de empanada. ¿Por qué el Estado provincial no puede financiar vía Ministerio de Educación la infraestructura y docentes para poder pensar en la complementariedad de los pibes que van a la escuela, para quienes no van a la escuela puedan hacer su primer acercamiento? Bueno, me parece que la gran falla de la política hoy es que la ciudad de los buenos, los malos, los que hacemos... Bueno, todas estas discusiones muy lindas para lo simbólico,
no ha penetrado en la discusión real, que es establecer algunos acuerdos de qué implica acompañar la vida. Yo estoy un poco impactado, a pesar de que hace muchos años que milito y fui parte de una política pública y de un gobierno, sobre la naturalización, ¿no?, de la violencia, de la marginalidad, del vivir mal. Yo digo, la gran palabra hoy es la angustia y el trabajo. Por eso le agradezco al Página la posibilidad de escribir ahí, al ciudadano también, porque yo veo a los pibes muy angustiados, veo que se está muy solo ante la vida y que como sociedad lo naturalizamos bastante. Esto de, bueno, che, los pibes no morfan, bueno, che, lo único que comen es aceite, sal y grasa, bueno, los pibes no están yendo a la escuela, bueno, hay que crecer económicamente para que dé la macroeconomía, en algún momento eso va a chorrear, van a conseguir trabajo y ahí vamos a hacer buenas escuelas. Bueno, medio realismo mágico, pero la realidad nos está llevando puesto. Esto de las plataformas, que te lo resumo muy cortito, pero que no es solamente las apuestas ilegales, no es solamente las apuestas deportivas. Hoy hay un universo de lo que nosotros llamamos casinitos, que son los casinos ilegales, que son plataformas, en las cuales vos para jugar no lo podés hacer individualmente y personalmente. Necesitas un intermediario, por eso pueden jugar los menores, y lo podés hacer en cualquier hora y en cualquier momento. ¿Cómo es esto? Yo estoy a las 10 de la noche en mi casa y quiero jugar, veo que en el celular hay alguien que dice cargo casinitos, le escribo a esa persona, que son las cajeras, y le digo cajeras porque en su mayoría son mujeres, y lo que hace es, yo le escribo, le transfiero el dinero, me crean una cuenta y un usuario y me lo pasan. Yo juego y cuando gano hago captura de pantalla y mando. Cuando mando tengo algunos días para cobrar. Toda esa estructura es toda estructura ilegal, que tiene un intermediario donde no hay vínculo real entre el que carga y la plataforma, donde puede jugar menores, donde para muchas pibas esto es una salida laboral y donde en esa plataforma puedo apostar y jugar. Entonces esto también se transformó, no solamente en ludopatía y en juego, se transformó en una forma de ganarse la vida, como el prestamismo. El prestamismo hay un intermediario que es el que en su estado de WhatsApp pone que presta dinero y que no es alguien que no conozco, es mi primo, mi amigo, alguien que conozco, me presta y lo hace a una tasa absolutamente usurera. Entonces, quien presta también está intermediando con quien es el propietario de ese dinero. Bueno, claro. Dicho esto, lo que digo es, fijémonos que la ilegalidad está ocupando un lugar importante en la cotidianidad de la vida y que la política está muy aislada de esto, porque no es un caso. Nosotros estamos en dimensiones importantes. La del presidente para abajo enuncia que hay que premiar al que la vaguita, al que presta, al que no blanquea, bueno, etcétera. Bueno, para abajo esto está permeando mucho. Obviamente Milei conectó con ese mundo, pero bueno, algo que estaba un poquito abierto a la puerta, el presidente va, la abre completamente y hoy estamos en una realidad que resulta muy compleja. Pienso, Lucho, mientras te escucho, cómo acompañamos y la deuda que tenemos hoy con tantos pibes y pibas en este contexto donde vos recién hablabas de los lugares que acompañan, como las escuelas, como los clubes de barrio. Bueno, hoy las escuelas están completamente desfinanciadas, los maestros están mal pagos, están peleando por un salario digno, por las condiciones de trabajo, por acompañar a esos pibes y pibas que están atravesando situaciones complejas, porque también los docentes hacen un poco el acompañamiento de la familia, bastante hacen el acompañamiento de la familia, y por el otro lado los clubes que están desfinanciados, que hoy los pibes no pueden ir porque no pueden pagar una cuota. Entonces pienso en este contexto y en un ataque sistemático hacia las infancias, donde se proponen proyectos como bajar la edad de imputabilidad, pero no se está pensando en cómo acompañar a los pibes. ¿Cómo hacemos hoy para ayudarlos, para sostenerlos, para acompañarlos? Es una tarea realmente compleja. Sí, vos sabés que incluso pero viste que los hechos en general marcan un antes y un después. Lo de San Cristóbal, que queda muy lejos en el tiempo ya, porque las noticias van pasando, pero que fue realmente algo terrible, a nadie le sorprendió demasiado. Entonces, la lectura que muchos hacíamos es, la complejidad de lo que estaba pasando territorialmente hace 11, 10 años se está volcando en las aulas y las docentes están quedando muy solas con una realidad que es
cada vez más conflictiva porque no es la de transmitir o la de producir en conocimiento, es la docente sola acompañando la vida. A mí me parece que primero nosotros tenemos que poder pensar en que el derecho a la educación en soledad es muy difícil de transitar, por eso yo vengo imaginando, venimos discutiendo, poder acompañar el tránsito por la escuela con lo cultural y con lo deportivo, que resulta central, el poder estar con los pibes mucho más tiempo. Me parece que la gestión del tiempo es importante, los pibes están muy dando vueltas en la calle, cuesta generar actividades porque cuestan este tipo de organizaciones. Esta es una provincia rica, esta es una provincia que viene hablando hace rato del superávit porque se gestionan bien y demás. Bueno, no son números los que nosotros estamos planteando para que todas las... Primero para sostener la infraestructura de los clubes, porque este otro gran tema, son clubes de 60, 50 años, necesitamos infraestructura. Y después poder acompañar a partir de, no es gasto para el Ministerio de Educación poder darle a los clubes que no tienen posibilidad, financiarle los docentes. Entonces, a mí me parece que Rosario tiene, digo para no ser pesimista a pesar de que lo soy, y que me parece que estamos en un momento de quiebre total y que no va a ser en el corto plazo sencillo dar vuelta a esta historia, porque Milei está terminando con un Estado que estaba muy moribundo, que era el Estado de Bienestar, que ya desarmó la dictadura, Menem y Macri con su endeudamiento. Sin embargo, a mí me parece que nosotros tenemos una fuerte presencia de organizaciones religiosas, sociales y políticas en la ciudad, que hay una buena capilaridad. Rosario tiene 86 centros de salud entre municipalidad y provincia, tiene centros de convivencia, tiene polideportivo. Nosotros no tenemos una infraestructura barrial escasa. Rosario tiene una buena infraestructura estatal y tiene una presencia de organizaciones marcadas. Me parece que en ese tejido está la salida. Y déjame que te complemente con la tercer pata. Dijimos las organizaciones, dijimos el Estado, y la tercer pata es la universidad. A mí me da la sensación de que el único que puede garantizar algo de continuidad en las políticas públicas, pensando que cada 4 años hay que reformular gobierno, es la universidad. Me parece que ahí está quien puede establecer algunos acuerdos a partir de la formulación y de medir las políticas públicas. Puede ser quien diga, che, esta política no se toca, el resto que la política venga, haga lo que quiera, pero que en determinadas políticas que tienen que ver con acompañar la vida, fundamentalmente con esto que es complementar la escuela, el jardín y el tránsito con deporte y cultura, me parece que la universidad tiene mucho para hacer ahí. Luciano, para empezar, bueno, agradecerte por estos minutos, por el tiempo que te tomaste con nosotros. Bueno, y por último, por lo menos de mi parte, lo que quieras agregar, bueno, los micrófonos abiertos para escucharte. Bueno, no, para mí es un placer charlar y poder transmitir. Se está viviendo mal, los pibes están angustiados, obviamente que está la potencia de ser joven, en donde uno mira para adelante y le mete, y esa es la potencia en la que nos aferramos para meterle, pero me parece que es importante mirarlo y tratar de entender. No está fácil tampoco entender y construir políticas públicas que rápidamente den vuelta a esto, pero me parece que por lo menos ponerle escucha a los pibes es importante. Así que nada, gracias por el espacio. Por favor, te mandamos un abrazo grande. Chau. Escuchábamos la palabra de Luciano Bigoni, referente territorial. Bueno, los invitamos a leer la nota que compartió en página 12, el Festival de la Deuda y de la Angustia, así se titula esta nota. Bueno, muy, muy concreto con todo lo que nos detallaba.